Hola, muy buenas noches. Gracias por este tiempo, gracias por estar atento a lo que vamos a estudiar el día de hoy. Te invito a que tengas presente tu pluma, tu Biblia, tu cuaderno, para que vayas haciendo notas de lo que Dios te vaya hablando en tu vida, en tu corazón, y lo puedas tener ahí presente para cuando lo necesites. El segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, es lo que vamos a estudiar hoy en esta noche. Así que quiero invitarte primeramente a que hagamos una oración, poniendo este tiempo en las manos de Dios, que Dios sea el que bendiga, el que nos instruya, el que nos capacite, y que su Espíritu Santo sea el que nos redarguya, que nos muestre y nos enseñe qué es lo que tenemos que hacer y aplicarlo a nuestras vidas y corregir. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque creemos que tu palabra, Señor, va a cambiar nuestro corazón, va a cambiar nuestra vida, va a cambiar nuestra manera de pensar. Creemos que lo que hoy estudiemos, lo que hoy aprendamos, va a ser de edificación para nuestra vida. El segundo libro de Samuel 6 habla de que David quiere traer la presencia de Dios a Israel. Así que primeramente hagamos una pequeña recapitulación de cómo es que la presencia de Dios se extravía por otros lados y va a parar a otros lugares. Primeramente fue porque el sacerdote Elí fue quien la descuidó, entonces ya no se levantaba en sí el tabernáculo, ya nada más se movía el arca del pacto. Y después, en el tiempo de Saúl, él no le puso la atención necesaria. Recordemos que también fue capturada por los filisteos, los enemigos del pueblo de Israel, y que cuando la tuvieron ellos la mandaron a guardar en el closet, ahí donde estaba su dios Dagón, y donde aún el Señor ahí le cortó las manos, lo puso bajo a su estrado de sus pies, y ellos tuvieron un gran temor. Entonces dijeron, hay que mandar el arca y mandársela al pueblo de Israel, no sea que nos venga algo peor. Entonces, leyendo aquí lo que vamos a empezar a leer en el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, nuestro libro histórico de cómo van pasando las cosas, y veamos aquí en el 1 en adelante, dice: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió a Baal de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Dios de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre de un carro nuevo y lo llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado. Y Uz y Ahío, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo, y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaba delante de la presencia de Dios con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacor, Uz extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Dios a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca del Señor? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios a la ciudad de David, la cual hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo
el arca de Dios en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Primeramente quisiera que estudiáramos estos capítulos, estos versículos, esto que estamos leyendo. El deseo del corazón de David no es malo, es un buen deseo. De hecho, es una promesa que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando lo sacó Moisés, y que le dijo que él le iba a dar una ciudad, que ellos iban a habitar en una ciudad, y que esa ciudad iba a ser de suma importancia. Iba a ser donde estuviera la presencia de Dios, iba a ser un desarrollo económico, iba a estar la parte donde se tenía que adorar, y entonces era una de las ciudades muy, muy importantes. Esa era la razón de la cual David te quería traer la presencia. Pero empecemos desde el principio, porque dice que él escogió a 30,000 hombres, a los mejores del ejército, y consultó, dijo que qué les parecía si traían el arca del pacto. Entonces recordemos que era el arca del pacto. Recordemos que era una pequeña caja de madera, y que estaba forrada de oro, y que dentro de esa caja estaban las tablas de la ley, que estaba la vara de Aarón, y que estaba el maná. Entonces, por la parte de arriba del arca, el propiciatorio, esa sí, lo que era la tapa, esa sí estaba hecha de oro puro, y arriba tenía querubines. Entonces, esto representaba la presencia de Dios. Solamente representaba, y era muy importante para el pueblo de Israel. Y sin en cambio, es algo que yo creo que era la parte más importante del tabernáculo. Todo era importante, pero esta era la más importante, porque la ley decía que era en donde se iba a manifestar, donde iba a hablar con el sacerdote, que iba a hablar con el sacerdote, y que él era el que le iba a transmitir todo lo que él dijera. Así que veamos que este deseo de David de traer el arca era bastante bueno, mas sin en cambio ve cómo empieza. Dice que consultó al pueblo, que trajeron el arca la pusieron sobre un carro nuevo, y entonces pues Usa y Ahío, hijos de Abinadab, cuando vieron que la presencia el arca se iba a caer, cuando vieron que los bueyes tropezaban, ellos no hicieron pues nada malo, solamente en un momento de inercia quisieron detener lo que era el arca para que no se cayera, ¿no? Pero sin en cambio esto no era así. Entonces, pues ahí ellos cayeron muertos. Pero ve el siguiente punto que quiero que toquemos y que veamos ahí en el verso 8. Dice, y se entristeció David. En otra versión también dice, se entristeció y se atemorizó David por haber herido a Usa, y ya fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, hasta el día de hoy. Entonces ahora ve cómo viene ese temor, se siente mal David, se siente incómodo y se atemoriza y se entristece, ¿no? Y después veamos el verso 10, dice, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Dios. Vemos aquí una serie de errores que David cometió. Primeramente, David también quiso hacer como lo hicieron los filisteos. Los filisteos, como lo dije hace rato en el principio de la introducción, y en el primer libro de Samuel 6, 7 y 8, en el primer libro de Samuel 6, 7 y 8 dice, esto están hablando los príncipes de los filisteos, y con ellos toman consejo y llaman a los sacerdotes y a los hechiceros, y hacen eso. Dice, haced pues ahora, el consejo de ellos dice, perdón, haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a los cuales no hayan sido puestos yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver con sus becerros detrás de ellos a casa. Tomaréis luego el arca de Dios, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar como ofrenda
por la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y las dejaréis que se vayan. Entonces ellos les pareció bien, porque tenían un gran temor de lo que representaba la presencia de Dios, y entonces ellos la pusieron de esta manera y la dejaron ahí ir sobre de esto, como lo narra la historia, sobre de estos bueyes. Y pues bueno, llegó hasta cuando lo vieron el pueblo de Israel que venía en la tierra de Josué. Ellos salen y se alegran por ver esto. Entonces, el primer error de ellos es que quisieron hacerlo tal cual, carros nuevos, ¿sí? Los filisteos no registra que alguien haya muerto, porque solamente se querían deshacer de ella. No hay un registro en la Biblia que los sacerdotes de los filisteos hayan muerto, que se hayan sido heridos, tampoco. Pero sin en cambio, pues ellos hicieron de esta manera. Después de todo esto, fíjate lo que viene, dice que las cosas, quisieron hacer las cosas como las demás, y vino el temor a David y el desánimo. Él dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero la presencia de Dios, las cosas no están funcionando bien, son muy complicadas, me estoy esforzando por hacer las cosas, y pues no le pareció. Él decidió mandar el arca a la casa de Obed-Edom. Entonces, si esto lo aplicamos a nuestras vidas, ¿qué pasa cuando las cosas no van bien? ¿Qué pasa cuando las cosas no funcionan bien? Cuando las cosas no van bien porque las estamos haciendo a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestra manera de pensar, a nuestro sentir, a nuestra lógica, y no consideramos a Dios. Las cosas se tienen que hacer conforme a lo que Dios manda. Entonces, todo esto fueron las consecuencias que David tuvo que pagar. Y de hecho, mira, solamente con este registro de la Biblia, aquí nada más fue Usa y su hermano. Pero la Biblia registra que cuando quisieron gente abrir lo que había dentro del arca, dice que murieron una gran cantidad de hombres, porque quisieron abrir y ver e inspeccionar qué es lo que había dentro de ella. El arca era la santidad, estaba la santidad, estaba la presencia, estaba la bendición, y como tal no la podían tocar. Entonces, para David fue muy fácil hacer las cosas a su modo, a su manera. Y como lo dije y lo vuelvo a repetir, ¿qué pasa cuando en nuestras vidas nosotros lo queremos hacer a nuestra forma, a nuestra manera? Cuando vemos que otros hacen cosas y que entre apariencias están bien y nosotros las copiamos. Así como David copió el querer hacer un carro nuevo y transportar la presencia del arca de Dios. Las cosas no funcionan. Y ¿sabes qué? La presencia de Dios no viaja sobre carros nuevos. Tú y yo no necesitamos carros nuevos. Y no me estoy refiriendo a un automóvil, me estoy refiriendo a algo que pueda llevar la presencia, sino lo que nosotros necesitamos es el fuego de Dios para saber qué hacer y cómo hacer las cosas que se demandan de parte de Dios. Este fue el error que vino hacia David, pero dice que él tomó la decisión de mandar el arca a la casa de Obed-Edom, y pues bueno, pasaron unos días, ¿no? Un tiempo, no sé cuánto haya pasado, pero después de esto, fíjate lo que dice en el 11, y estuvo el arca de Dios en casa de Obed-Edom 3 meses, aquí lo dice, 3 meses, y bendijo Dios a Obed-Edom y a toda su casa. Todo esto, ahora vamos a empezar en el verso 12, dice, y fue dado aviso al rey David, diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Y entonces David se llenó de alegría con el arca de Dios en la casa de Obed-Edom y en la ciudad de David. Entonces fíjate, esto hasta el momento ya aquí tiene otro giro, tiene otra forma de ser, pero aquí ya empieza un segundo inicio, y este segundo inicio es bueno, es bueno delante de Dios. Entonces, estos 3 meses son muy buenos para reflexionar,
de lo que David medita, de lo que Dios le habla, de lo que Dios le está diciendo. Y entonces, pues, el simple hecho de saber que Dios bendijo a Obed-Edom, pues quiere decir mucho. En todo lo que hacía la ciudad, los que estaban con él en su casa, lo que sembraba, sus bueyes, su ganado, su esposa, sus hijos, todo lo que él tenía a su alrededor, era bendecido de parte de Dios. Y esto le llenó de alegría a David. Entonces dijo, ¿sabes qué? Vamos a ir. Entonces sigamos leyendo. Y fue con alegría por el arca de Dios a la casa de Obed-Edom, a la ciudad de David. Y cuando los llevaban el arca de Dios, habían dado 6 pasos. 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Y estaba David vestido de efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo, con sonidos de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Milca, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y que danzaba delante del Señor, y lo menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocausto y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así como a hombres como a mujeres, y a cada uno un pan y un pedazo de carne, una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Y volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Milca a recibir a David, dijo: «Cuán honrado se siente hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como uno se descubre sin decoro un cualquiera». Entonces David respondió a Milca: «Fue delante del Señor quien me eligió en preferencia de tu padre y toda la casa, para constituirme como príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre de Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo sus ojos, pero seré honrado delante de los criados que quienes han hablado». Y Milca, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bueno, aquí ya vemos algo muy diferente. Ahora sí que esto fue como error y aprendizaje, ¿no? Error y borrón. Aquí ya empieza de una manera bien. Fíjate, ¿cómo es que se tienen que hacer las cosas? La primera parte, en Éxodo 25-22 dice: «Y ahí me declararé a ti y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, y todo lo que te mandare para los hijos de Israel». Ese era el gran deseo de David, traer la presencia de Dios, porque como lo dije y como está aquí en la Biblia, era la parte donde Dios le iba a hablar. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre que escuchaba la voz de Dios y que tenía que transmitirle el mensaje de parte de Dios. Cuando ya ve que Usa y su hermano fallecieron, entonces él empieza a ver quiénes eran los que tenían que tomar, quiénes eran los que tenían que cargar el arca. No era cualquier persona, no era quien, por muy bueno que fuera. ¿Sabes qué? Tenían que ser los levitas. Tenía que ser la descendencia de los levitas los que la hicieran, y lo tenían que hacer de una manera especial. Ya no era a sus convicciones, a su creo, a su siento, era a lo que Dios había dicho desde el principio. Entonces David, todo esto está escrito en la ley, y fíjate lo que tenía que hacer primeramente el rey. Dice:
En Deuteronomio 17, capítulo 17, 18, verso 18 y 19 dice: cuando se siente sobre el trono de su reino, eso está hablando quien va a gobernar, dice, entonces escribirá para sí un libro, escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, es decir, la va a transcribir de modo que esté al cuidado de los sacerdotes y de los levitas, y los tendrán consigo, y la leerá él todos los días de su vida, para que aprenda a temer al Señor y para guardar todas las palabras que están en la ley y en los estatutos, y para ponerlos por obra. Esto es lo que está escrito en el libro de Deuteronomio. El rey tenía que transcribir de su puño y letra, de su puño, una carta y la ley que estaba hecha, y hacer una copia, y esta la tenía que leer todos los días, dice, para que aprendas, para que sepas hablarle, para que no se te olvide, para que guardes los mandamientos y para que los pongas por obra. Qué buenos fueron estos 3 meses en donde David tuvo tiempo para reflexionar, donde tuvo el tiempo para meditar cómo es que si quería traer el arca de Dios a Israel, cómo lo tenía que hacer, pero ya no eran sobre carros nuevos, eran sobre los hombros de los sacerdotes, sobre los hombros de los levitas, y él hizo un gran trabajo. Ya no es a modo de David, ahora es a modo de lo que Dios está diciendo en Deuteronomio 6:18. Dice: haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Dios, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que el Señor juró a tus padres. Es la promesa, es el mandato, es hacer lo correcto ante los ojos de Él, para que te vaya bien, para que tengas el respaldo de Dios y todo lo que tú hagas sea bendecido. ¿Quiénes tenían que cargar, como lo dije hace rato, quiénes tenían que cargar el arca? Eran los levitas. No podía ser cualquier otra persona. Deuteronomio 31:25 dice: dio órdenes Moisés a los levitas que llevaran el arca del pacto, diciendo... esta era la indicación, ¿no? ¿Cómo es que la tenían que llevar? Ahora en Éxodo 25:13, ahí acompáñame con tu Biblia, dice: harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Meterás las varas por los arillos a los lados del arca, para llevar el arca con ella. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás el arca del testimonio que yo te daré. Esto es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel, David. Hacer las cosas como Dios la mandaba. Tenía que tomar como le dije, ese tiempo para reflexionar y ir a la ley, a escuchar la voz de Dios. Fíjate, a través de los sacerdotes, a través de las varas de acacia, no en carros, sobre los hombros de los levitas. Y cuando empezamos a leer una vez más todo esto, cómo estos versículos, fíjate lo que demanda. Ahora, ya escuchó la voz de Dios, ya está apego a la voz de Dios. ¿Y qué es lo que tenía que hacer David? Esto me gusta, para que tú y yo podamos traer la presencia de Dios, dice. Y cuando los llevaban el arca de Dios, daban 6 pasos, y él sacrificó un buey. El arca, para traer la presencia de Dios, requería sacrificio. Él sacrificó un buey y un carnero engordado, dice. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor, y estaba David vestido de efod de lino. Y David y toda la casa de Israel conducían el arca de Dios con júbilo y sonido de trompetas. Para traer el arca de Dios, esto es demasiado importante. Esto es muy importante, ya que tú eres un servidor, ya que tú haces cosas para Dios. No las puedes hacer ahora, como lo dije, conforme a lo que tú crees, conforme a lo que tú viste, conforme a lo que tú pienses. Nada más déjame hacerte un dato, un testimonio que una vez escuché de un pastor que decía que iba a casar a unos jóvenes,
y que les dio el prematrimonial y todo muy bien. Y cuando el pastor les dijo, pues dime el itinerario, cómo va a ser la boda, cómo va a ser, cómo vas a hacer la fiesta y todo esto, pues ellos le dijeron que iba a haber la bendición de Dios, la ceremonia y todo esto, iba a haber comida. Y después cuando dijeron, pues es que vamos a tener un poquito de música de un grupo pues secular, y eso no le gustó al pastor y le dijo, mira, esto no es del bueno delante de Dios, no te puedo casar así. Esto es lo que dice Dios. Y le enseñó todo lo que decía Dios. Y sabes que él dijo, no te puedo casar. No te puedo casar así. Estos hombres se entristecieron porque querían hacer las cosas a su manera, a pesar de que estaban escuchando la voz de Dios. Por eso te doy este testimonio, porque para que hagamos las cosas, tú y yo, como hombre, como mujer, como hijos, todo lo que hagamos tú y yo tiene que ver con, primeramente, con sacrificio. Para tener la presencia de Dios en nuestro hogar, tiene que haber un sacrificio de tiempo para servir a Dios, para sacrificar la tele, sacrificar descanso, sacrificar algunas cosas que tenemos que hacer para que podamos tener comunión con Dios, para poder estar leyendo la palabra, para estar en relación con Él y poder tener esa bendición. Hay que hacer un sacrificio. ¿Qué tienes que sacrificar? Solamente tú lo sabes. Considera qué es lo que tienes que sacrificar. Y después de eso dice que David danzaba, que David traía un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo con címbalos de resonantes, con todo tipo de instrumento. Él alababa y bendecía. Tenemos que tomar un tiempo de alabanza, tenemos que tomar un tiempo de adoración delante de Dios. Esto es importante para nuestras vidas. Los levitas tenían una función muy importante. Cuando los levitas, ahí en Éxodo, marca cómo tenía que ser la vida de los levitas. Físicamente, espiritualmente, dice, todo primogénito primeramente será apartado para el Señor. Tendrán que ser de buen testimonio, tendrán que vivir bien, tendrán que ser correctos. Dice, y tendrán que vestir la vestidura de Dios limpia, con decoro. Tienen que estar bien alineados. Esa era la función de los levitas. Pero también algo que quisiera agregar a esto es la santidad. Traer la presencia de Dios con sacrificios, con alabanza y con santidad. La santidad no es más que un estilo de vida. No es algo que te puedas quitar y poner saliendo de la congregación. No es algo que se obtenga de la noche a la mañana. No es algo que sea algo instantáneo o espontáneo, no. La santidad tiene que ver con un estilo de vida todos los días de tu vida, dentro de tu hogar, fuera de tu hogar, en el trabajo, en donde tú estés. ¿Por qué? Porque hoy ya no traemos, el arca ya no es un mueble, ya no es una caja. Hoy la presencia de Dios está en nuestros corazones. Y para retener la presencia de Dios, tenemos que hacer esto. Tomar un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración y vivir justamente, rectamente delante de Dios. Y como lo dice aquí, y Dios bendijo, por el simple hecho de tener la presencia de Dios, bendijo a Obed Edom. Eso fue algo que le vinieron a decir a David. Él dijo, yo también quiero esa bendición, yo también quiero eso para mi nación, quiero eso para los que me rodean, quiero eso para mi familia. Y entonces en la última parte, ve cómo dice en el 22. Desde el 21, entonces David responde, no. Y volvió luego David para bendecir su casa. Y volvió David para bendecir su casa. ¿Cómo es que iba a bendecir David a su casa?
La forma en que iba a bendecir David a su casa era con la presencia de Dios. Era trayendo la presencia de Dios, con un tiempo de alabanza, con un tiempo de adoración, con un tiempo de sacrificio, con un estilo de santidad. Así que esto es lo que puede hacer la presencia de Dios en tu casa. Te puede bendecir, y cuando estoy diciendo bendecir, no es solamente que veas el panorama económico. Bendecirte con salud, bendecir tu trabajo, bendecir la obra de tus manos, bendecir lo que haces, bendecir tus hijos, dándote sabiduría para dirigir a tus hijos, dándote sabiduría para cada una de las cosas que tienes que hacer. Así que no hagas las cosas como te parecen. No hagas las cosas como los demás la hacen. No hagas las cosas como tú crees. Haz las cosas como Dios manda. Y para que puedas hacer las cosas como Dios manda, tienes que leer la palabra, tienes que tener comunión con Él para que tú puedas saber lo que Dios demanda de ti. Así que esto es lo que Dios está demandando de nosotros. ¿Cómo puedo traer la presencia de Dios? Teniendo comunión con Él para saber cómo son. Y sé que teniendo la presencia de Dios, por muy grande, como decía el Salmo 24, aunque un ejército se levante contra mí, aunque 10,000 vengan contra mí, yo estaré confiado. Aunque venga la enfermedad, yo sé que tú eres mi sanador. Aunque venga la escasez, yo sé que tú eres mi proveedor. Aunque pase por la valle de muerte, yo sé que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo sé que tú has preparado un lugar para mí y que ese amor inagotable, ese amor que es perfecto, que es grande y que es poderoso, me va a sostener. Yo sé que tu presencia viene conmigo y aún, Señor, tu presencia cambia todo lo que está a mi alrededor. Yo sé que tu presencia es, como bien lo dice tu palabra, dice que es un escudo alrededor de mí. Y te damos gracias en esta noche por bendecirnos con tu presencia. Tu presencia va a donde nosotros vamos, Señor. Y aún más, como decía Moisés, si no va tu presencia conmigo, yo no voy. Señor, que a donde vayamos vaya tu presencia. Y siempre tengamos ese temor de hacer las cosas correctamente. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, gracias te damos. Amén. Pues muy buenas noches, gracias por este tiempo que te has tomado para escuchar este mensaje. Te doy las gracias porque sé que Dios va a obrar en tu corazón y que este mensaje va a cambiar tu vida. Que tengas una noche excelente y que descanses. Bendiciones.